Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el doctor que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, Galápagos e inclusive ha ido a trabajar en Rusia cuando empezaba la Federación de Rusia, es decir, del año 1992 hasta el año 1997. Hoy hablaremos acerca de cómo Maduro se convirtió en el peor error del socialismo del siglo XXI. Y en el caso de Sudamérica, en tanto que Ortega se convirtió en el peor error del socialismo del siglo XXI en Centroamérica. En el primer caso se refiere a Sudamérica, que es en este momento la región con más biodiversidad del planeta Tierra y el objetivo de las potencias industrializadas respecto a la provisión de materias primas, ya no de mano de obra barata como era hasta hace pocos años, porque en las sociedades desarrolladas las máquinas y las computadoras, los robots, están desplazando a los trabajadores y ya no hacen el trabajo duro los seres humanos, sino que el trabajo duro lo hacen básicamente robots o tractores o aparatos que pueden hacer el trabajo de cientos de hombres, de cientos de seres humanos. Es precisamente esto de la explotación de los recursos naturales de manera industrial mediante máquinas que ahora pueden reemplazar a miles de trabajadores, que ha provocado la horrenda migración del campo a la ciudad en los países latinoamericanos. Y estas ciudades que se han visto invadidas por campesinos y gente desplazada desde las áreas rurales han creado los barrios miseria, siendo Guayaquil y Durán los dos barrios miseria más grandes de Ecuador, y precisamente en esos barrios miseria es donde se originan los problemas del narcotráfico, el sicariato, la extorsión y el tráfico humano. Las olas migratorias que ahora invaden Europa y Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos. En las circunstancias actuales en las que nos enfrentamos, donde la crisis de la pandemia nos hizo insensibles a la violencia, a la muerte, pues en casos como la ciudad de Guayaquil, los cadáveres estaban en las casas, en las calles, en los hospitales, en containers refrigerados. En otras palabras, los cadáveres estaban en todas partes y cualquiera podía ser una víctima. En el resto del mundo, especialmente en los países desarrollados, la pandemia del COVID lo que hizo es especialmente cambiar la forma de relación humana de una relación de dependencia y básicamente de gobierno mediante la presencia humana. En cambio, en los países desarrollados y los países subdesarrollados como Ecuador, la pandemia lo que hizo es convertir a los seres humanos en individuos extremadamente dependientes del internet, pero fundamentalmente del celular, y se ha producido la revolución del celular, la revolución de las comunicaciones, y esta revolución de las comunicaciones es la que ahora moviliza olas migratorias desde Sudamérica, algo que no era lo común y corriente. Hasta
el siglo XX las olas migratorias hacia Estados Unidos eran fundamentalmente olas migratorias desde Estados Unidos, desde México y Centroamérica. Pero a partir del siglo XXI comienzan a aparecer las olas migratorias desde Sudamérica, siendo una de las primeras olas migratorias la que aparece en Ecuador y que luego invadiría prácticamente Europa, especialmente España e Italia, en el año 2000, cuando en el Ecuador se produce el feriado bancario, la dolarización y el cambio de moneda. Esto a su vez produjo una pauperización de la población y la búsqueda desesperada de dólares y de euros, porque los dólares y los euros se convirtieron en lo que para el siglo XX fue el petróleo, fue el cobre y otros materiales que provenían de Sudamérica. Entonces, hoy la gran obsesión es los dólares. Pero debido a que la pandemia a su vez creó una adicción masiva a las drogas y a las vacunas en el planeta Tierra, las drogas, especialmente las drogas como la cocaína, que tienen efectos menores que los opiáceos y son menos asesinas, menos crueles y menos mortales que los opiáceos. La marihuana comenzaron a entrar en la demanda de los mercados europeos y norteamericanos porque la población norteamericana se volvió una población adicta al entretenimiento y el entretenimiento no podía llegar sin alcohol, sin tabaco y sin drogas. Tampoco podía llegar sin la música y sin las películas, Netflix y todo lo demás. Esto cambió el orden mundial. Hoy el nuevo orden mundial que estamos viviendo es un orden mundial en el que países como Estados Unidos tienen candidatos a la presidencia que desde Donald Trump y antes John F. Kennedy eran hijos de migrantes europeos. Donald Trump es hijo de migrantes alemanes. John F. Kennedy era hijo de migrantes irlandeses. Pero desde que comienza el fenómeno Obama es hijo de un migrante africano que se casa con una norteamericana. Luego llega ahora Kamala Harris, que es hija de un migrante jamaiquino y de una migrante hindú. Y esto hace que en Estados Unidos se produzca un nuevo orden en el que los migrantes, en especial estos que no son hispanos, se convierten en actores fundamentales. En tanto, los hispanos y en especial, en general, los latinoamericanos, pero fundamentalmente los hispanos, se convierten en los seres humanos abominables desde el gobierno de Donald Trump, que calificó a los latinos como drogadictos, ladrones y violadores. Esto ha convertido a los ecuatorianos, a los sudamericanos y a los centroamericanos en seres humanos de segunda categoría, y estos seres humanos de segunda categoría que se encuentran ante situaciones insuperables en su país, y estas situaciones insuperables en su país han sido básicamente creadas por el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos de estos países, sea gobiernos de izquierda como el de Maduro o gobiernos de derecha como el de Lenín Moreno, Guillermo Lasso, los gobiernos de Colombia
los gobiernos de Perú. Y estos gobiernos lo que han hecho es crear una población enormemente endeudada, porque el Fondo Monetario Internacional convirtió a los países del tercer mundo, en especial a los países latinoamericanos, en deudores. Hoy Ecuador es un país que adeuda miles de millones de dólares a el Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional además financió la corrupción en América Latina, porque los gobernantes podían disponer de miles de millones de dólares, de cientos de millones de dólares, entre comillas, para hacer inversión pública, para hacer obra pública, pero esto, dada la inestabilidad de los gobiernos, se convirtió en botín. Entonces el Fondo Monetario Internacional terminó entregando dinero a los gobiernos, como lo vimos aquí en el gobierno de Guillermo Lasso, en el gobierno de Lenín Moreno, y ahora lo estamos viendo en el gobierno de Daniel Noboa. Y este endeudamiento, que a diferencia del endeudamiento privado, es un endeudamiento que pasa de generación en generación. Los padres se convierten en pagadores de la deuda de los abuelos, y a su vez los nietos son pagadores y los hijos son pagadores de la deuda de los padres, porque es el gobierno el que se endeuda. En el Ecuador existe una ley mediante la cual la deuda no puede pasar de padres a hijos, porque ese era el sistema mediante el cual los españoles crearon el denominado concertaje. Entonces, fue este mecanismo de eliminar la deuda de padres a hijos que eliminó este sistema de explotación hereditario que existía en el Reino de España, en el continente americano. En tanto que el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a instalar en nuestros países este sistema de endeudamiento generacional, en el que los nietos terminan pagando la deuda de los hijos, y el préstamo que hacen los organismos internacionales se convierte en el primer botín de los mandatarios y funcionarios públicos que llegan en los diferentes gobiernos de América Latina. Entonces, en base a esto, se creó una población terriblemente endeudada que tiene que pagar a través de impuestos como el IVA, como el impuesto a los impuestos prediales, los impuestos a las propiedades, los impuestos a los ingresos. Y estos impuestos, en su mayor parte, a diferencia de lo que pasa en los países como Dinamarca, los países de Europa del Norte, donde los impuestos son reinvertidos en la misma población, los impuestos que nosotros pagamos en su mayoría terminan en el mismo Fondo Monetario Internacional y en estos organismos de crédito. Esto se ha convertido, en el caso de Ecuador, en pérdida territorial. Entonces, Ecuador es el primer país del mundo, y especialmente de América Latina, que canjeó territorio por deuda externa. Es decir, fue una forma de neocolonización norteamericana, mediante la cual Ecuador le cedió Galápagos más 200,000 kilómetros cuadrados de mar en el Océano Pacífico a los Estados Unidos, para que los Estados Unidos pudieran tener primero una base militar, a pesar de que la Constitución del Ecuador dice que está prohibido los militares en territorio ecuatoriano. Estos militares no llegan a Ecuador como
tropas, sino que llegan a Ecuador como instructores del ejército. Es decir, al mismo tiempo el Ecuador no solamente que le cedió la base militar de Galápagos, sino que le cedió a Estados Unidos el control del ejército y de la policía, que ahora son instruidos y capacitados por los norteamericanos desde las bases de Manta y desde la base de Galápagos. La base de Galápagos de los norteamericanos lo que hace es controlar las 200.000 kilómetros cuadrados y las Islas Galápagos usando al ejército, a la Marina ecuatoriana. Es decir, no solamente que les dimos territorio, sino que además les entregamos la Marina, el ejército, la aviación de Ecuador a los Estados Unidos. Y nosotros, los ecuatorianos, grabamos un impuesto adicional, y este impuesto adicional, que es subir del 12 al 15% del IVA de los gastos, de todos los productos que se consumen y se compran, para financiar a un ejército, a una policía y a una marina, a una aviación que controlan el territorio ecuatoriano, pero al mismo tiempo trabajan para los intereses de Estados Unidos. Es decir, la Marina protege el territorio de Galápagos que nosotros le cedimos a Estados Unidos por $1.600 millones de la deuda externa, y nosotros, los ecuatorianos, tenemos que pagar la comida, las naves, los barcos, todo de la Marina ecuatoriana, que protege el territorio que ahora es norteamericano. Lo mismo pasa con el ejército y la policía de Ecuador, que con el pretexto de la guerra al narcotráfico, debido a que Estados Unidos no quiere legalizar el consumo de cocaína, y debido a que Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína y el que impone el precio básico de la cocaína, y a su vez lo mismo pasa con Europa, debido a que no se quiere legalizar la cocaína, como se legalizó la marihuana, como se legalizó el alcohol, como se legalizó el tabaco en ese país. En este caso, nosotros tenemos que pagar a los policías, a los militares, a los marinos, a los aviadores, a los que cuidan las cárceles, para que nosotros cuidemos, alimentemos y protejamos los intereses de Estados Unidos. Es decir, evitemos que llegue droga a los Estados Unidos, pero sobre todo paguemos a soldados, policías, guardias penitenciarios, jueces, fiscales, que simplemente custodian los intereses de Estados Unidos en Ecuador. Esta desviación del dinero del Fondo Monetario Internacional, que se convirtió en botín político, esta desviación del dinero de los impuestos de los ecuatorianos para financiar un ejército, una policía que protege los intereses de Estados Unidos en Ecuador, es lo que nos ha convertido en un país pobre, sin empleo, donde los gobiernos no son los primeros empleadores, como lo fue Estados Unidos en el gobierno de Delano Roosevelt, y que fue el mecanismo mediante el cual Estados Unidos logró salir de la Gran Depresión de 1929, porque Delano Roosevelt cogió
el dinero del Estado y construyó represas, redes eléctricas, construyó carreteras.